pero siempre el cambio de año toma a la gente con esperanza de que haya un año mejor. Sin embargo, lo que hemos venido viendo de las expectativas de los venezolanos en general ha ido decayendo francamente, ¿no? Si tú te pones a ver, hace unos 5 años, 7 años, más del 50% de los venezolanos pensaba que sus hijos iban a vivir mejor que ellos. Para el año pasado, apenas el 20% de los venezolanos consideraba que iban a vivir mejor. Eso es una investigación. Eso, por ejemplo, son datos del CENDE, que van sí, actualizándolo todos los años, ¿no? Y lo que se está viendo es que las expectativas este año, para el año que viene, o sea, son aún peores. O sea, el venezolano tiene poca esperanza de que su vida vaya a mejorar sensiblemente. O sea, lo máximo es que estemos más o menos igual. ¿Qué pierde el venezolano entonces? La esperanza. Sí, la esperanza y sobre todo las expectativas, que es un motor fundamental de la economía. Fíjate que la psicología... La familia, por ejemplo, ¿qué piensa de sus hijos? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Cuál es el futuro para ellos? Mira, en las familias, por ejemplo, en clase media hay muchísima preocupación con el futuro de los hijos, sobre todo porque empieza a haber una tendencia a mirar hacia el exterior, a buscar posibilidades de trabajo, de migración en las clases medias, y en las clases populares que no tienen posibilidades pues, de migración o algo, o sea, no lo piensan o no lo ven, lo que buscan es cómo adaptarse y caer parado, cómo conseguir la mejor posibilidad de vida, cómo conseguir la mejor oportunidad. Lo que pasa es que el mundo de las oportunidades se está cerrando y ese es el problema, porque el motor de una economía no es la economía misma, no es la producción misma, sino son las expectativas de la gente. De eso nace la psicología económica en los años 30, 40, que un señor George Katona empieza a ver que las expectativas que tiene la gente sobre el futuro son más importantes para predecir la economía que los mismos factores económicos, los mismos indicadores macroeconómicos de los años anteriores, por ejemplo. Entonces, esa idea de que nosotros pensemos que vamos a estar mejor, o que nuestros hijos van a estar mejor, o que económicamente nos va a ir mejor el año que viene o el año siguiente, es sumamente importante para la mejora, porque si no se crea una especie de círculo vicioso que al pensar que no te va a ir mejor, realmente construyes un país en el que no te va mejor. Claro, Axel, pero ¿cuánto pesa lo que hemos vivido quizás en los últimos meses del año con el tema del desabastecimiento, estas largas colas para comprar alimentos, que quizás pusieron a un lado el tema de la inseguridad que afectaba muchísimo a los venezolanos, pero el tema económico rebasó cualquier situación en estos últimos meses? Es decir, y mucho se habla cada vez que se toca este tema de lo cual acostumbrado puede estar el venezolano a todo esto. Es decir, ¿cuáles son las expectativas ciertas que pudieran haber si ya el venezolano se acostumbró a vivir así? Sí. No, hay un cambio de fondo que es bien importante. El venezolano no se acostumbra tan fácilmente a la escasez. O sea, fíjate, es una sociedad que durante más de un siglo vivió en abundancia y con una psicología de abundancia, pensando de que todo era posible, de que teníamos acceso, de que había realmente una posibilidad de movilización, de movilidad vertical ascendente. No, todo el mundo pensaba que... Hubo movilidad social, pero significativa. En alguna oportunidad, incluso el país de mayor movilidad en Venezuela, en los años 60, 70, en América Latina, perdón, fue Venezuela. Sí, y estos últimos años también la revolución bolivariana ha sido un cambio y una movilización social muy importante. Lo que pasa es que el sistema económico se ha agotado y ya no tiene las posibilidades de brindar esas oportunidades. Y la gente lo está sintiendo. La escasez maneja unos valores y unos códigos diferentes también, ¿no? La orientación conceptual que maneja el proceso que inició el presidente Chávez es totalmente distinta a lo que habíamos vivido en el pasado. Totalmente distinta, aunque siempre estaba esa posibilidad de movilización, o sea, el factor de inclusión, la idea de que todos podíamos estar incluidos en los beneficios de la economía petrolera fue muy importante como en la participación en la revolución bolivariana. Bueno, lo que pasa es que ahora... Bueno, fue más un discurso que una realidad. Ese esquema empieza a verse agotado y lo demuestra pues la inflación que ha habido, ahora la escasez que se acentúa después de todos los acontecimientos comerciales que hubo en el mes de noviembre, y todo lo que estamos viendo empieza a crear un nuevo tipo de identidad colectiva, o sea, cómo nos identificamos a nosotros, qué tipo de sociedad somos,
qué tipo de aspiraciones tenemos. Entonces empieza a haber como un momento de parálisis o de búsqueda de una nueva identidad que no es tan fácil conseguir o que no es tan fácil trabajar. Yo creo que este es un momento sobre todo de incertidumbre. Sí, sí. Bueno, es un sentimiento quizás generalizado. Cuando se vivió todo esto de las colas en los establecimientos, mucho se habló del comportamiento del venezolano, ciertamente, del análisis de la sociedad venezolana frente a todo lo que ha venido. ¿Ha cambiado la sociedad venezolana? ¿Está en un proceso de reestructuración? ¿Cómo analizas precisamente partiendo de todos estos hechos el comportamiento del venezolano común? Sí, fíjate, ahora hay un factor, déjame un comentario previo que es bien importante y que se desató sobre todo, o sea, se hizo mucho más evidente con todos los eventos económicos de noviembre. Es el problema de la desconfianza. Venezuela ha sido una sociedad que tradicionalmente ha tenido índices de confianza social muy bajos. O sea, las personas no confían en personas fuera de su entorno íntimo, fuera de su familia. Y eso es un factor importantísimo en lo que se llama capital social, que es lo que crea la red social que sostiene una sociedad y que la puede hacer productiva, que la puede impulsar hacia el desarrollo. Venezuela ha adolecido de falta de confianza social como valor social durante muchísimo tiempo. Bueno, en los últimos tiempos eso se ha acrecentado. El pueblo no confía de sus comerciantes, los comerciantes no confían del gobierno, la división, la polarización social ha creado un clima de desconfianza generalizado. Pero se perdió entonces el discurso del gobierno porque hablábamos de valores y códigos y el gobierno ha sido recurrente en decir que esta es una sociedad consumista, que hay que cambiar ese patrón de referencia, pero con lo que ocurrió en noviembre, que la gente jerarquizó más un plasma, un tostiarepa o un no sé qué otra cosa, o que una nevera, que la comida, entonces uno dice, bueno, entonces ese discurso oficial se lo llevaron las palabras en el tiempo. Bueno, pero es que era natural, o sea, lo que ven esos eventos económicos de O sea, la noviembre... gente demostró que sigue siendo consumista y que el patrón de consumo del venezolano no se ha modificado, punto, es la realidad. Es la realidad. Y sobre todo lo que se demostró es que hay una masa monetaria inmensa, hay una oferta monetaria muy grande en manos de la población sin bienes que consumir. Inmediatamente, si tú le bajas los precios a un bien, esa masa monetaria va y toma ese bien. Eso es precisamente la inflación la inflación es un indicador que lo que te hace es subir el precio de los bienes para más o menos equipararse a la cantidad de dinero que hay en el mercado. Si tú tienes mucho dinero y bajas los precios e inmediatamente ese dinero va por esos artículos y desaparecen, que fue lo que sucedió. Axel, ¿tú crees que la moral de los venezolanos está caída, está golpeada en este momento? Muy golpeada. Muy golpeada, y sobre todo hay también la presencia de un discurso muy contradictorio, de un discurso muchas veces cínico, que te pone los valores enfrentados uno con otro y ha perdido orientación, ha perdido dirección. Entonces la gente se ve enfrentada a tomas de decisiones que no sabe por qué camino andar. Si tú me das cuál es la imagen del venezolano en este momento, es ese individuo que está paralizado porque no sabe pararse por la derecha o por la izquierda, ¿no? Entonces se queda en la cama porque no sabe por qué lugar levantarse. Bueno, Axel, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros pues, en estos días y bueno, feliz Navidad.